Pongo a grabar nuevamente. Bueno, gente, como les comenté, gente, ahora vamos a hacer un punteo del seminario de sistema nervioso. Esto tiene una vieja slide acá al principio, porque después cambió, tiene una más oficial de la cátedra, pero es básicamente los mismos temas que están colgados en el seminario de la cátedra. Como yo les dije de vuelta, esto vamos a puntear algunas cosas, eso no quiere decir que sea lo único, pero vamos a puntear algunas cosas que suelen ser conflictivas, difíciles de entender por ahí al principio. Bien, déjenme poner el puntero. Acá. Bien. Bueno, entonces, temas que tengo que saber para este seminario, bueno, lo que estuvimos hablando antes. Sustancia gris, sustancia blanca, técnicas de tinción, qué es el neuropilo, células del tejido nervioso y sus funciones, y las neuronas de axón largo y axón corto, dependiendo si son de proyección o si son de conexión local. Son conceptos fundamentales que ustedes tienen que saber para poder encarar este seminario. El sistema nervioso tiene como dos áreas. Hay diferentes maneras de separar el sistema nervioso. Lo van a ver un poco en neuroanato y un poco en fisio. Pero por ahora, a mí me importa que ustedes sepan que tenemos un sistema nervioso de la vida de relación, que es el sistema nervioso central y periférico, o sea, el que me permite a mí comunicarme con ustedes. Y mientras tanto que eso está pasando, hay un sistema nervioso autónomo del cual yo no soy consciente. Por ejemplo, un sistema nervioso autónomo que, no sé, la tostada que me comí esta mañana se está encargando de digerirla, no sé, ya absorber sus nutrientes en el intestino, el vaso de agua que me tomé ya está en mi estómago, alguien está regulando mi presión arterial y yo no me doy cuenta, mi frecuencia cardíaca, etc. Ese es el sistema nervioso autónomo. Yo no estoy consciente de esas acciones. Mientras que el sistema nervioso de la vida de relación, sistema nervioso central y periférico, es el que me permite a mí conectarme con ustedes y con el mundo que me rodea, caminar, bailar, saltar, etc. Bien. El cerebro humano, de vuelta, este slide está moviéndose porque está en PowerPoint, pero ustedes lo van a ver fijo en el PDF, pero básicamente está bueno porque me da la sensación de que sin tener conceptos de neuroanato les da a ustedes muy fácilmente la idea, ¿no? Fíjense, lo que está rotando ahí es un cráneo humano, y lo que hay está marcado en rojo y en amarillito, voy a tratar de engancharlo cuando esté rotando, todo esto, ¿sí? Que es el cerebro, en particular la corteza cerebral, que es la parte superior, es la que nosotros vamos a ver, y por acá debajo, acá detrás, acá abajo, cuando gira de vuelta lo vemos, ahí abajo está el cerebelo. El cañito este que sale para abajo es el comienzo de la médula espinal, la que recorre toda dentro de nuestras vértebras, ¿no? Y de la cual depende, si nosotros tenemos una lesión ahí, podemos quedar con poca sensibilidad o directamente a veces perder completamente la movilidad de los miembros inferiores, superiores, dependiendo de la lesión a qué altura sea. Eso es básicamente el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo y médula espinal. De ahí, de la médula espinal, salen todas las fibras que después son los nervios periféricos del sistema nervioso periférico. Acá tienen un corte también de cerebro para que ustedes lo puedan ver. Se ve otra vez la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada fundamentalmente por, como yo les conté antes, por sustancia gris, ¿sí? Debajo está la sustancia blanca, que fundamentalmente en el cerebro humano la primera zona que ustedes encuentran la sustancia blanca es el cuerpo calloso. Después lo van a ver en neuronato, más adelante. Bien. Cuando uno mira la corteza con níquel, se ve un despiplume grande como este, ¿no? O sea, fíjense, todo esto es sustancia gris, esto créanme que es sustancia blanca, ya del cuerpo calloso, esta es la corteza cerebral, la parte de gris, y esto sería el cuerpo calloso, que estaría por debajo, y se ve un lío así. ¿Por qué se ve ese lío? Bueno, porque la corteza tiene como diferentes estructuras. La corteza decimos que está ordenada en forma laminar, ¿sí? Hay como láminas, hay 6 láminas en la corteza cerebral humana, ¿sí? La capa molecular es la primera, la capa granular externa es la segunda, la capa piramidal externa es la tercera, la granular interna es la cuarta, la piramidal interna es la quinta, y la multiforme o plexiforme o fusiforme es la capa 6. ¿Sí? Fíjense que dependiendo la tinción que ustedes tengan, ustedes la van a poder ver de diferentes maneras. Si ustedes hacen, por ejemplo, una tinción de Weger, que les marca bien lo que es mielina y lo que son axones mielinizados y demás, van a ver algunas cosas de este estilo, pero si ustedes usan, por ejemplo, un Nissl, van a ver estas estructuras, van a ver la estructura laminar, pero no van a ver bien las prolongaciones. En cambio, si ustedes usan un Golgi, fíjense que pueden ver neuronitas individuales y pueden ver cómo proyectan a diferentes zonas.
La corteza cerebral tiene una organización laminar. Son como láminas, son como los pisos de un edificio, pero solo que los límites, fíjense que los límites no es una línea al límite. Porque esto en el desarrollo, lo van a ver un poco en embrio después, en el desarrollo las neuronas migran hasta algún lugar y se detienen y se diferencian ahí. Entonces es como que no hay una línea clara de división entre una capa y la otra. ¿Cómo ustedes en esto se van a dar cuenta qué capa están mirando? Fundamentalmente lo que ustedes van a buscar es entender dónde está la capa 1, porque es la molecular, es la que menos células tiene, por lo tanto la van a ver como más pálida. Después van a buscar la piramidal externa, que es la capa 3, que tiene unas células piramidales que ustedes recuerdan, ¿no? La forma de pirámides de Egipto, triangulito. Y después van a buscar la capa 5. Identificando la capa 1, la capa 3 y la 5, como son justamente los números impares, las otras capas les van a salir fácilmente en la imagen y se van a dar cuenta cuáles son las capas pares. Porque ustedes van a estar identificando como capas alternadas, ¿sí? Identifican la 1, identifican la 3, identifican la 5. Debajo de eso, debajo de las 6, van a tener el cuerpo calloso, que como es sustancia blanca, no tiene somas, ustedes lo van a identificar fácilmente, ¿sí? Esto era obviamente más divertido en el microscopio porque ustedes podían moverse, ahora van a tener una imagen fija. Pero de todas maneras a ustedes les permite identificar eso, ¿sí? Nosotros en los preparados del práctico y en las fotos de la mayoría de los preparados que van a ver, nosotros usamos corteza cerebral de rata, o cerebro de rata, porque como es más pequeñito y es muy parecido al humano también, nos permite en el mismo corte poder ver todo. Por eso la mayoría de nuestras imágenes van a ser del cerebro de rata. Pero si quieren imágenes de cerebro humano, tenemos algunas, y yo también si quieren les puedo pasar algunas. Van a ver que las células son muy parecidas. O sea, básicamente las neuronas, no puedo diferenciar un cerebro humano de uno de rata o de ratón o de conejo o de perro en función de mirar las neuronas y las células de la glía. Prácticamente no van a haber diferencias. Se diferencia por ahí el tamaño final, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Además de esa organización en capas, decimos que las neuronas de la corteza están conectadas en forma columnar, en forma de columnas. Esto quiere decir que la capa 6, neuronas de la capa 6, se conectan con la molecular, por ejemplo, en la misma línea. No es que se conectan horizontalmente, sino que hay como tubos, como si fueran fascículos. ¿Recuerdan los lomos de un libro en una biblioteca? Esa sería la idea. Ustedes tienen estantes en la biblioteca, pero también tienen los fascículos así. ¿Ok? Esa es la idea de la organización columnar. Entonces ustedes resumen en que el cerebro humano tiene una organización columnar y además tiene una organización también en capas, laminar. ¿Sí? Pero eso quiere decir, ¿ustedes pueden ver esto en los cortes de esto? No, no lo pueden ver. ¿Sí? Esto deberían hacer un corte seriado para poderlo ver de esa manera. En un corte de único plano ustedes no lo pueden ver. Pero deben saberlo. Lo que tienen acá es una lista medio infame de las neuronas, los tipos de neuronas que hay en cada capa. ¿Sí? No pretendo que sepan todos, pero al menos las que están marcadas en negritas, en la negrita la tienen que recordar. Por ejemplo, en la capa molecular tienen que recordar que hay pocas neuronas y que están las dendritas de las piramidales y de las fusiformes. ¿Sí? O sea que esta capa de arriba de todo tiene dendritas de las piramidales que subieron hasta acá y de las fusiformes que están abajo. ¿Sí? Porque como que conecta verticalmente el mismo cartucho de la corteza. ¿Sí? Después, en la granular externa, recuerden que hay células estrelladas. En la piramidal, obviamente, hay piramidales más chicas. En la piramidal externa, la granular tiene también células estrelladas. Y la capa 5 tiene piramidales grandes, que también van a ver que a veces hablamos de las piramidales de Bett, que generalmente manejan impulsos motores, o sea, movimiento de músculos. En la capa 6, fusiforme, plexiforme, están las células fusiformes o de Martinotti, que es el señor que las descubrió, las describió. Bien. Entonces, no necesito que sepan toda la lista infame, pero sí que sepan la neurona típica de esa capa que está marcado en negrita ahí. Bien. Bueno, acá hay algunos dibujos, pero ya hablamos un montón de neuronas, así que voy a pasar. Dendritas. Acá fíjense, organización en láminas. Sí, sí, Javier, pero es medio difícil de ver esto. Sí, ya sé que es difícil de ver. Pero ustedes van a ver qué neurona es la más abundante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy acá abajo, van a ver que las neuronas estas, después en casa le van a poder hacer zoom, ¿sí? Que las neuronas estas que están acá son piramidales grandes. Fíjense, ahí hay algunas típicas, triangulito típico, ¿sí? Son piramidales grandes, estoy abajo de todo, entonces esa es la capa 5. Puedo ir hacia arriba, buscar, van a ver dónde abundan más los tipos de neuronas. Pero de vuelta, no hay límites claros. Ustedes se paran en algún lugar, ven mayoría de esas neuronas y me dicen, es esa capa. Siempre tratando de identificar la capa 1, la capa 3 y la 5, primero que nada,
y después tratan de identificar el resto. Bien, sí. Bien, acá hay otras imágenes. Fíjense que en esta imagen que la tomamos nosotros en la cátedra, ya empieza a notarse un poco más la organización laminar. ¿Ven? Que se nota más la organización laminar. Recuerden que acá abajo está la sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca, solo encuentro células de la glía y axones de neuronas. En sustancia gris encuentro todos los somas, ¿sí? Fíjense que la capa 1 se ve bastante bien y se empieza a ver que hay como diferentes tipos de neuronas o al menos tipos de colores de intensidad acá. Cuando ustedes hacen zoom en esto, van a ver que hay diferentes tipos de neuronas que les determinan las diferentes capas. Acá están las conexiones entre sí, les muestra cómo una neurona se conecta con la otra en la corteza cerebral. ¿Sí? Esto lo miran, lo revisan, no tiene sentido que yo lo repita acá, que está en la diapo. Y ahora tengo algunas imágenes a más aumento de las capas. Fíjense, está de la capa 1. Alguien que me diga, ¿qué será esto? ¿Qué será eso? Alguien que abra el micrófono y me diga. A ver si están ahí o se fueron. Se fueron, no quedó nadie. Bien. Mucho nervio, mucho nervio. Mucho nervioso, bien. Eso no es otra cosa que un capilar sanguíneo, gente. ¿Sí? Recuerden mi fijación con que ustedes recuerden que la corteza cerebral está muy irrigada y que hay capilares por todos lados. Es que la confusión que suelen decir es que agarran esto y me dicen, uy, mirá, una célula de la microglía, porque el núcleo se parece. Pero no, esto es un recapilar. ¿Sí? Es un capilar. Entonces, ojo con eso, porque está muy irrigado y cuando hay problemas de irrigación del cerebro, rápidamente nos enteramos porque el paciente tiene graves problemas. Bien. La capa 3 de neuronas piramidales. Fíjense, neuronitas piramidales, lindas, otra vez un capilar ahí. Probablemente esta es una microglía, ¿sí? Algunos de estos pueden llegar a ser por ahí un núcleo de un oligo, tal vez este sea un astrocito, ¿sí? Pero fíjense que las neuronitas se ven. Acá tiene una neurona un poco más grande para que la puedan ver mejor, el corte la agarró mejor. Acá hay otra, ven que el corte no la agarró, bien, bien, bien. Acá hay otra, ven que son todas piramidales. Bien. Bien. Bueno, capa 4, neuronas de la corteza motora, de vuelta a esta misma imagen que la vimos antes. Bien. Polimorfa, fusiforme, recuerden que fusiforme es la forma de uso, ¿sí? Entonces a veces estas neuronas con forma de uso, tengan cuidado que no las van a ver súper perfectas, sino que las van a ver a veces cortadas en una forma así medio rara, como esta que está acá, ¿sí? No van a estar esperándolos para el diagnóstico, sino que van a estar posicionadas como estaban en ese animal o en ese paciente in vivo. Bien. Y finalmente recuerden que debajo de esto está la sustancia blanca, donde solo veo núcleos de células de la glía. Los de oligos en trencitos, bien con cromatina condensada, y los de astrocitos con la cromatina más laxa y generalmente no agrupados. Bien. Dos palabras de cerebelo. Cerebelo tiene también una organización en capas. Fíjense, acá hay un corte de cerebelo. Fíjense que tiene como 3 capas bien notorias. Créanme que son 3 capas. Ahora aparecen 2, pero son 3 capas. Hay una capa acá, hay una capa de neuronas muy grandes acá hay otra capa, y finalmente debajo está la sustancia blanca. De vuelta. Esto es gris, esto es gris, esto es gris, y acá, que está más pálido, es la sustancia blanca. ¿Sí? Si yo me voy a una técnica de Cajal, fíjense que la técnica de Cajal, como me marca muy bien el citoesqueleto de las neuronas, cuando el citoesqueleto se alinea en la sustancia blanca, porque todos los axones se acomodan, me marca muy bien la sustancia blanca. Fíjense hasta dónde llega la sustancia blanca, ¿no? Es como que se manda acá en este lóbulo, se manda acá en este lóbulo, y va toda junta por ahí. De acá, esto es blanca, pero de acá para afuera es todo gris. Entonces, a diferencia de lo que pasa con el cerebro, con la corteza cerebral que tiene 6 capas, la corteza cerebelosa tiene solo 3 capas. ¿Sí? Tiene una capa molecular, que es esta que está aquí, tiene una capa de células de Purkinje, que son neuronas piriformes extremadamente grandes, con un árbol dendrítico muy desarrollado, y tiene una capa de células grano, que son células muy pequeñitas, son neuronas muy pequeñitas, que además se mezclan mucho con las células de la glía, porque al ser muy pequeñitas, tener un soma muy pequeño, es difícil distinguirlas de las células de la glía. ¿Qué tenemos en cada capa? En la molecular tenemos neuronas estrelladas y neuronas en cesto. En la capa de Purkinje tenemos neuronas de Purkinje. Y en la capa granular tenemos células de Golgi de tipo 2, neuronas grano y núcleos de la glía de Berman. Que la glía de Berman
es un tipo de glía específica del cerebelo. ¿Esto lo tienen que saber? Sí, lo tienen que saber, tienen que saberlo, y además es architomado. ¿Por qué acá yo veo hacia el otro lado como que hubiera algo? Bueno, porque el cerebelo tiene como lobulillos, entonces es como si ustedes vieran mis dedos. Si yo separo mis dedos, sería fácil describir, bueno, el hueso está dentro, después viene algo de músculo, después viene la piel y después no hay nada. Entonces, si ustedes tuvieran que describirlo, sería bárbaro, porque ustedes dirían, me encuentro, bueno, piel, me encuentro un poquito de tejido conectivo subcutáneo, después encuentro algo de músculo, hueso, y después otra vez el mismo hasta aparecer del otro lado. Pero si yo les empiezo a juntar esto, verían lo que están viendo acá, ¿sí? Un lóbulo del cerebelo pegado a otro lobulito del cerebelo. Entonces, de esa manera, ustedes lo que están viendo es como que ahora se encuentran mis dos dedos juntos, o mis dedos juntos, van a encontrar hueso, tejido, piel, no hay nada, de vuelta piel, hueso, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con cerebelo, recordar que son 3 capas, orientarse primero con un corte de este estilo, ¿sí? O si les gusta este, con la sustancia blanca, y cuando empiezan a recorrer, pararse la sustancia blanca e ir recorriendo hasta afuera, ¿sí? Porque si ustedes se paran, por ejemplo, acá y empiezan a escribir, van a empezar a tener problemas, ¿sí? Jueguen con las fotos, mírenlas un poco, van a ver que son bastante diferentes cerebelo de corteza cerebral, pero a veces genera alguna confusión. Otra diferencia súper notoria es la presencia de las células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Son extremadamente grandes, bien piriformes, no las pueden confundir con prácticamente ninguna de la corteza cerebral. Son mucho más grandes y están como aisladitas y bien ordenadas, ¿sí? Bien. Acá están las conexiones, las miran, cualquier duda nos preguntan. ¿Qué conexiones hay en el cerebelo? Está acá, aferencia, esto no hace falta, esta diapo no hace falta, simplemente para saber qué neurotransmisores hay, pero es más tema de neurooficio que otra cosa. Acá hay algunas imágenes de neuronas estrelladas, para que las vean, esto para que las vean en casa. Las neuronas en cesto es muy divertido porque lo que hacen es hacer un cesto sobre la neurona de Purkinje. Entonces, si la neurona de Purkinje fuera este rollito de cinta scotch, es como que la neurona del cesto viene y le hace un cesto por debajo, ¿sí? Como que la envuelve por debajo, y lo que ustedes están viendo ahí con la técnica de Cajal es que se produce este cestito que casi como que sigue la forma de la neurona, pero en realidad el axón está viniendo de acá arriba, ¿sí? Porque conectan de esa manera. Otra vez el árbol dendrítico, esta foto la tenían, y obviamente si hacen un NISL de estas neuronas, son enormes, tienen un retículo rugoso extremadamente desarrollado, son espectaculares desde ese punto de vista. Bien. Sigo. Estos son para que las vean, las aferencias del cerebelo, alguna vez se la han tomado, pero es un tema más bien de neuroanato. Bien. A veces una pregunta que trae algunas dudas es que a veces en la cátedra preguntamos mucho qué es el glomérulo cerebeloso. El glomérulo cerebeloso, si yo lo tuviera que definir en 160 palabras como pasó hoy, yo diría que es un conjunto de sinapsis en la capa granulosa. Un conjunto de sinapsis en la capa granulosa. Yo no les conté, pero la función que tiene el cerebelo es como de integrar los movimientos finos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podamos caminar implica una serie de ajustes en los músculos tremendamente grande, y quien se encarga de el movimiento sale de la corteza cerebral, pero el cerebelo se encarga de reajustar ese movimiento para que uno lo pueda hacer en una forma coordinada y no se caiga. Piensen que es como totalmente complicado desde el punto de vista biofísico, si les gusta a ustedes, que un ser humano de 1,80 m, 1,90 m o 1,60 m camine erguido y no se caiga, ¿sí? Es más, podemos subir montañas de esa manera, ¿sí? Ni que les digo actividades como manejar una máquina o un avión o un auto o una lancha, ¿sí? Entonces, todas esas actividades que requieren coordinación de muchas cosas, el cerebelo se encarga, es la mini computadora que ayuda al cerebro para integrar eso. Eso requiere una gran integración de señales, ¿sí? De la planta del pie, de cuánta presión estamos haciendo, de cómo están los dedos del pie, de la tensión que tengo que hacer en los músculos de la pierna, qué tan erguido tengo que estar. Bueno, trabajo enorme desde el punto de vista de integración, ¿sí? De hecho, una de las cosas más difíciles para desarrollar robots es que los robots caminen en 2 patas, ¿sí? Justamente por este tipo de coordinación que hace falta. Entonces, ¿por qué toda esta historia? Porque los glomérulos cerebelosos son una zona de integración de estructuras sinápticas, o sea, como una mega sinapsis que integra muchas cosas. Por lo tanto, es una zona que va a estar libre de células.
Entonces lo que ustedes van a tener acá es una fibra musgosa que llega al cerebelo y está integrada con las dendritas de 20 células grano que están alrededor, ¿sí? Y además contacta con axones de Golgi de neuronas que están cerca también. Todo esto rodeado de prolongaciones gliales, ¿sí? Entonces es un conjunto de sinapsis muy grande que lo que logra es una integración de señales entre muchas neuronas que están en el cerebelo. Pregunta muy tomada y generalmente mal contestada en la cátedra nuestra. Bien. ¿Cómo lo veo? Y lo veo como una zona libre de células. ¿Yo sé exactamente que acá hay un glomérulo cerebeloso? No, no lo sé. Debería hacer una tinción específica o al menos hacer una tinción de Cajal para ver los neurofilamentos que acompañan a esas prolongaciones, ¿sí? Pero con este tipo de tinción no lo podría ver. El cerebelo contiene una glía muy particular, que es la glía de Berman. Se los comenté nervioso, se los comento acá de vuelta. Pero además hay astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Dos palabras de médula espinal, ¿sí? Médula espinal es, otra vez, este cable grandote que tenemos que sale a través de las vértebras y que recorre nuestro cuerpo hasta un poquitito arriba de la cola. Súper importante porque ahí baja toda la información motora y sube toda la información sensitiva, además de información visceral y demás. Entonces, es una zona súper importante del sistema nervioso central. Se describe, este es un corte transversal. Y otra cosa interesante que tiene la médula espinal es que expone la sustancia blanca por afuera, todo esto que ustedes ven acá, sustancia blanca, todo esto que ven acá, sustancia blanca, y la sustancia gris está por dentro. Esto es una configuración al revés de cerebro y cerebelo, ¿no? Porque el cerebro, recuerdan que la gris estaba arriba, afuera, y el cuerpo calloso, la blanca, estaba un poco más, estaba debajo. En la corteza cerebelosa lo mismo, por fuera está sustancia gris, y la sustancia blanca estaba por debajo. Bueno, la médula espinal es exactamente al revés. Los somas de las neuronas están acumulados en esto que se llaman astas, ¿sí? Astas. Acá está el conducto del epéndimo que recorre el líquido cefalorraquídeo, que viene desde arriba también, ¿sí? Y el que uno va a buscar a veces cuando quiere analizar el líquido cefalorraquídeo de un paciente, ¿sí? No hace una perforación en el cerebro, sino que va a buscarlo en la médula espinal. Y después, lo que ven ustedes acá, como yo les decía, es todo sustancia blanca. Fíjense que si ustedes miran con ganas, acá están los somas neuronales, créanme que no se ven, pero se ven paquetes de axones que salen, ¿sí? Porque justamente esta es una zona donde las señales bajan, activan otra neurona y de ahí la neurona emite su actividad, por ejemplo, a un músculo estriado esquelético, si es una neurona motora. Una cosa más que es importante que ustedes describan, a pesar de que después lo van a ver en neuronato también, es que hay una cosa que se llama surco medio anterior y surco posterior, ¿sí? El surco medio anterior también define la zona anterior de la médula, y esto se llama asta anterior, astas anteriores, estas dos son astas anteriores, y estas son astas posteriores, ¿sí? Las astas anteriores tienen fundamentalmente motoneuronas que mueven músculos estriados esqueléticos, mientras que las astas posteriores tienen aferencias sensitivas, ¿sí? Si ustedes ven que yo muevo este dedo, resulta que mi dedo también tiene sensibilidad. Bueno, el movimiento del dedo va por un nervio y la sensibilidad vuelve por ese mismo nervio, solo que van a diferentes lugares. La sensibilidad vuelve al asta posterior, mientras que la parte motora sale de acá, del asta anterior. ¿Sí? ¿Importa eso para esto? Sí, importa porque ustedes logran reconocer la estructura. Si ustedes se pierden en estas imágenes, recuerden que las astas posteriores llegan casi a contactar el borde de la médula, mientras que las astas anteriores nunca llegan a contactar el borde, ¿sí? Siempre traten de orientarse en estos cortes. Es lo fundamental que ustedes primero se orienten. Sustancia blanca por afuera, sustancia gris por adentro. Bien. Acá están los nervios otra vez, para recordarles la estructura de los nervios. ¿Sí? Acá hay una imagen solo mirando neuronas de la médula espinal. ¿Sí? Fíjense, este es el asta anterior con las motoneuronas y el asta posterior con las neuronas sensitivas. Las motoneuronas son enormes, ¿sí? Son muy grandes. Fíjense que son neuronas estrelladas, tremendamente grandes. Piensen que una motoneurona, por ejemplo, que mueve mi pie o el dedo gordo de mi pie, en una persona como yo puede tener más de 1 metro de largo ese axón, ¿sí? Entonces, ese soma tiene que mantener funcional todo ese tremendo axón, tiene que mandar materiales, reciclar materiales que vienen desde la sinapsis.
Cuando digo mandar materiales, estoy hablando hasta de las mitocondrias, tengo que mandarlas hasta allá abajo, ¿no? ¿Sí? Bien, sigo. Bien. Esta es una hasta posterior con las neuronitas. Bien. Conducto del epéndimo, para que recuerden que es un conducto que está recubierto de una célula glial que se llama célula ependimaria. Eso por favor léanlo, porque yo lo pasé hoy por alto. Las células ependimarias recubren el conducto del epéndimo, parecen un epitelio, pero en realidad son células gliales. Acá hay un corte longitudinal, esto ustedes lo van a poder interpretar después cuando lo miren con más tranquilidad. Y algo que me interesa, que creo que tengo, a ver si tengo, no tengo una imagen más grande. Fíjense que acá se ven todos como agujeritos. Lo que están viendo ahí no es otra cosa que los axones que vienen desde arriba, que son mielinizados. La mayor parte de la conducción en la médula espinal está en manos de axones mielinizados, porque es toda conducción muy rápida que yo necesito. Por lo tanto, como la sustancia blanca está del lado de afuera, ustedes en un corte transversal van a ver todos estos mini agujeritos producto de los axones mielinizados, porque recuerden que la mielina tiene un componente muy importante de lípidos que no se tiñe con la técnica histológica rutina. ¿Sí? Bien, otra vez estructura de los nervios, lo vimos antes. Tema de ganglios que ya les conté. Estructura de los ganglios que necesito que lo miren, que lo lean. Incluso, si no recuerdo mal, en el cuestionario semanal hay algunas preguntas de ganglio, así que por favor léanlo, véanlo. Tal vez lo único que me gustaría mostrarles, fíjense, este es un ganglio raquídeo, uno de los pocos ejemplos que yo les voy a dar hoy, porque si no estamos ya estamos bastante excedidos en el tiempo de hoy. El ganglio sensitivo, el ganglio raquídeo, está bueno porque les muestra a ustedes cómo a veces la estructura de la neurona está adaptada al lugar donde está, ¿no? Estas neuronas, fíjense, los somas neuronales son estos grandes, y fíjense, ¿no les llama la atención que están todos acumulados en un lugar? Es raro ver esta imagen de todas las neuronas acumuladas en un lugar. ¿Por qué pasa esto? Porque estas neuronas son todas neuronas pseudomonopolares. ¿Se acuerdan de esa neurona pseudomonopolar que tenía el soma? Y si este era el soma, voy a hacerlo así porque no tienen casi prolongaciones, si este era el soma, se dividía en un axón que sale para un lado y una dendrita que sale para el otro. Entonces la forma más eficiente de acomodar esto es poner todos los somas juntos. ¿Se entiende? De esa manera, las neuronas pseudomonopolares están todas acumuladas en un lugar y sus prolongaciones salen todas acomodaditas para ocupar el menor espacio posible. De vuelta, ¿qué es un ganglio raquídeo, un ganglio sensitivo? Es un ganglio que está cerca de la raíz dorsal de la médula espinal, que es un acúmulo de neuronas que mandan una prolongación a la zona donde tienen que detectar la sensación, el dolor, el calor, el frío, etc. Y la otra prolongación va a la médula espinal para directamente poder hacer algo que está acá. Vuelvo para acá. Miren este lado, el reflejo somático. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema en la médula espinal que si yo detecto que algo está caliente, por ejemplo, rápidamente voy a sacar la mano, casi sin intervención de mi cerebro. ¿Cómo? No hagan la prueba, pero si ustedes se pinchan con algo, ustedes van a estar sacando la mano en una forma tan rápida que prácticamente no tiene intervención de la corteza cerebral. ¿Por qué logran eso? Porque hay un reflejo sensitivo motor que funciona directamente a nivel espinal, a nivel de la médula espinal. O sea, yo tengo una sensación dolorosa en el dedo, mando una señal sensitiva, hace relevo en el ganglio de la raíz dorsal, y esta sensación sensitiva va directamente a contactar una interneurona que le manda la orden a una neurona motora que va a estar en el mismo lugar, que saque el dedo de ahí. Y este reflejo es tan rápido, también se usa para el reflejo rotuliano, típico dibujo del médico. Todos ustedes están acá estudiando medicina, deben haber visto el golpe en el reflejo rotuliano en la rodilla. Que uno tac, mueve la pierna y no lo controlás. ¿Sí? Y alguien más o menos despierto todavía después de esta maratón del sistema de tejido nervioso me puede decir, sí, Javier, pero si yo quiero tocar algo caliente y lo quiero agarrar, lo voy a poder agarrar. Claro, porque tu corteza cerebral está silenciando ese reflejo. Pero si vos te agarras de sorpresa, lo vas a hacer sin intervención de la corteza cerebral. ¿Sí? Ese reflejo les muestra a ustedes la importancia del ganglio de la raíz dorsal y por qué este acople se hace como a nivel local, porque es una forma también de preservar que eso funcione rápidamente. Reflejos similares tenemos en la parte somática, ¿sí? Por ejemplo, en el intestino, etcétera, solo que ese no lo podemos controlar y ni siquiera estamos
conscientes de que eso está pasando, ¿sí? Entonces, la médula espinal tiene esa estructura porque está condicionada por la función. Y tiene esa organización donde las neuronas motoras están en las astas anteriores y las neuronas sensitivas están en las posteriores, justamente porque permite este tipo de conexión. Todo por acá afuera, vienen axones desde arriba, desde la corteza cerebral y a veces con integración de la cerebelosa, vienen axones que se van a comunicar a neuronas en particular de la médula espinal. Bueno, les conté esto de ganglio, repito, sépanlo, suele ser bastante preguntado esto, y además es importante que lo sepan. Sigo, a ver si me estoy olvidando de algo, los plexos, no me olvido de nada, dejo de compartir. ¿Dudas? Ah, están ahí, porque no los veía, digo, se fueron todos. Bien, ¿dudas, preguntas? Los dejaste mudos, Javi. Los dejé mudos. No, gente, sé que es un tema complicado, es un tema difícil. Dar los dos temas juntos es mucho más complicado, ya lo vieron. Pero este año tienen la gran ventaja de que tienen los videos y además van a tener esta clase para repasarla otra vez. Si ustedes ven en esta clase que alguna cosa, yo creo que no se me escaparon errores, por lo menos los chicos no me avisaron que se me estuviera escapando ningún error, pero si ustedes ven algo que no coincide con el video, denle bola al video, porque seguramente en el video yo analicé mucho más, editamos y corregimos y explicamos de vuelta las cosas, y etc. ¿Sí? ¿Glomérulo cerebeloso es igual a neuropilo? No. Son cosas diferentes. Glomérulo cerebeloso está limitado a la capa granular del cerebelo, es una sinapsis ensanchada que contactan un montón de otras sinapsis. Neuropilo es un conjunto de prolongaciones en la sustancia gris que pueden incluir incluso prolongaciones gliales, neuronales, ni sé lo que incluyen, ¿sí? Lo que no incluyen es los somas. Entonces ténganlos como conceptos separados. Neuropilo, en cualquier lado de sustancia gris, es una zona de prolongaciones neuronales y gliales sin somas. Glomérulo cerebeloso es solo en la capa granular de la corteza cerebelosa, es una sinapsis engrosada que hace contacto con múltiples sinapsis ahí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra preguntilla? Si no, respondemos en el foro, por ahí no rápidamente, pero tratamos de responder en el foro. ¿Sí? Pero de vuelta, por favor, háganme caso, es un tema re importante, es un tema que cualquier especialidad de medicina que decidan hacer van a estar interaccionando con nosotros. Tienen la oportunidad en la cátedra, no solo de yo que hago investigación en el sistema nervioso, sino que la mayoría de los docentes de la cátedra hacemos investigación en el sistema nervioso, o hay gente que es neurólogo clínico. Entonces, aprovechen porque están teniendo probablemente una de las mejores cursadas posibles de esto de nervioso, ¿sí? Si bien los temas que estamos dando es un tanto limitado, porque vemos cerebro, cerebelo y médula espinal, pero está dado muy a conciencia, entonces por favor aprovechen porque es algo que les va a ayudar un montón, después para neuronato y después para neurofisio también, ¿sí? Fíjense que estoy agregando neuro a un montón de cosas, ¿no? Bien. ¿Pregunta no? ¿Pregunta no? ¿Lo damos por finalizado? Silencio. Las caras. Terrible. Bueno, está bien. Y además encima tuvimos el parcialito. Y después, Sí, hoy sí. no que estamos todos muy quemados, pero en algún momento vamos a hacer alguna devolución del parcialito, como decir, ¿qué nos gustaría que hubieran puesto? ¿Sí? Pero hoy me parece que estamos todos suficientemente pasados como para ponernos a discutir eso. Bueno, gente, los abandonamos. Chau, chi. Buen fin de, cuídense. Gracias. Gracias. Nos vemos, buen fin de todos.